así decirlo. Esos serían los bifásicos. Después, pasándonos a la estructura fúngica, tendríamos el micelio o el talo. Prácticamente pues tenemos el que es vegetativo, que es el que les asegura el desarrollo, lo que es la nutrición, fijación, edificación de la parte reproductora y como tal, pues es el desarrollo prácticamente. Y lo que sería el reproductor es en donde se forman pues los órganos de reproducción y pues estas se representan por lo que serían las hifas. En cuanto a agregaciones miceliales, pues tenemos que, ahí pusimos varios ejemplos, por ejemplo el pigmidio, que es el que guarda las esporas asexuadas. También tenemos el esclerosio, que prácticamente contiene lo que serían los filamentos, y el coremio, que es el que tendría los conidios o los comidióforos, por así decirlo. Esas serían como las agregaciones miceliales. Ahora, continuando con la reproducción de los hongos, tenemos que hay dos formas, la sexuada y la sexuada. La reproducción sexuada, también llamada teleomorfa, perdón, pues esta tenemos en ejemplos ascomicotina y bacillonicotina. Estos tienen reproducción sexuada, pero hay una diferencia entre uno y otro en esa forma. En la ascomicotina, la reproducción sexuada ocurre por fusión entre las hifas vegetativas o por una espora masculina y una hifa receptora femenina. Si nos vamos con bacillonicotina, ahí lo que va a pasar es que va a haber una fusión de dos hifas vegetativas monocariotas en un núcleo. Estas son las pues, como diferencias que hay. En la reproducción hay hongos bueno, que tienen la capacidad de tener ambas reproducciones y estos son llamados holomorfos. Estos hongos holomorfos pues tienen esta capacidad de pues, tener ambas formas de reproducción. También tenemos que bueno, la mitos... Ay, caray, es que no veo. Bueno, en la reproducción asexuada tenemos la reproducción mitospórica. Esta sirve mucho para identificar al hongo y suele llevarse a cabo por medio de esporas generadas por una célula especializada o conidiógena, las cuales pues son externas y estas se van a llamar conidios y las que solo están en la cigomicotas son internas y estas se van a llamar endosporas o esporanquiosporas. Como ahí lo tenemos, se divide en conidios o en esporanquiosporas o esporas. Los conidios van a estar dados por un proceso llamado conidiogénesis, donde pues, es el mecanismo de producción de conidios, que es pues, la forma de reproducción sexual característica de los comicetos, por ejemplo. Y en la conidiogénesis tenemos conidiogénesis tálica y conidiogénesis blástica. La blástica está dada por una gemación, como en las levaduras, y hay dos modalidades básicas, la holoblástica y la enteroblástica. El mecanismo de la formación de la holoblástica es semejante al de inflar un balón, bueno, eso decía el libro, y el desarrollo se involucra en todas las paredes celulares. En la enteroblástica sucede cuando el conidio sale a través de una abertura de la pared de la célula y esta va a rodear y va a dejar la cicatriz. También tenemos, hablando de la blástica, bueno, de la tálica, perdón, los conidios ahí van a formar un elemento preexistente, que pues es la parte terminal o intercalar de una hifa. Y esto va a formar un conidio para después para hacer la constitución del tabique. En esta también hay dos formas, que es la holotálica y la tálica áptica.
hay ciertas modalidades de reproducción, de reproducción asexuada, y pues las más comunes son las blastosporas, las simpulosporas, pialosporas, anelosporas, porosporas, aleurisporas y artrosporas. El mapa mental, bueno, pedía que mencionáramos especialmente las simpulosporas, las fialosporas y las artrosporas. Entonces, pues ya creo que sería todo. ¿Dudas, comentarios? Revisemos entonces estos tres aspectos, ¿no? Diferencias entre simpulosporas, radulosporas y un hongo que produzca ambas. Creo que la imagen por sí solo habla más que las explicaciones, ¿no? Ahí podemos ver con claridad dónde están las diferencias entre radulosporas y simpulosporas. Son variantes de conidios. Las simpulosporas, y ya creo que de ello nos había hablado el equipo 4, si mal no recuerdo, tienden a generarse sobre un conidióforo que en la misma medida en que va creciendo, va produciendo más y más conidios. Y eso es lo que hace que tome esa forma de sin pies o flor de margarita, como también se le llama a esa agrupación. Se producen sobre un conidióforo especializado, definitivamente, ahí lo ven emergiendo de los laterales de la hifa vegetativa, y quedan unidas a ese conidióforo por la punta, ¿no? A través de un dentículo. En el caso de las radulosporas, son esporas que por lo general tienden a tomar esa forma de escofina, ¿no? Muy delgaditas en la unión con la hifa. Pero sin duda, más allá de la forma, que a veces en un microscopio óptico no es tan sencillo de discernir, la diferencia de las impudosporas es que se producen directamente sobre las hifas vegetativas, no sobre un conidióforo, sino directamente sobre la hifa vegetativa del hongo en crecimiento. Ahí es donde radica la mayor diferencia. Entonces, eso que está a la izquierda, simpulosporas arriba, radulosporas abajo, por ahí va la pregunta. Ya las otras imágenes pues ya tienen que ver con la forma parasitaria del hongo y no pertenecerían como tal, digamos, a esta pregunta, sino tal vez por aquí pudiera caer. Sporotichenki es un hongo dimórfico que en la naturaleza crece formando un filamento blanquecino y que tiene la capacidad de producir ambos tipos de esporas. Ahí lo vemos en la imagen A. Es un hongo que produce muchísimas simpulosporas, pero también, sobre todo ya cuando es un cultivo viejo, abundan mucho las radulosporas. Pero siempre lo predominante van a ser las simpulosporas. Y ya en el cuerpo humano se transforma en una levadura multigemante, que es la forma parasitaria de este hongo. Ya las otras cuestiones que ellos ponen son más bien para enriquecer un poco una enfermedad que evidentemente vamos a tocar a fondo en el curso teórico, las lesiones, de dónde pueden surgir, esta característica histopatológica que se puede presentar en las úlceras, que es el cuerpo esteroide, no es más que la levadura rodeada de un material eosinofílico, que son elementos de defensa, y desde el punto de vista tisular es algo distintivo. Y por último, el mapa mental con los conceptos relacionados. Bueno, desde que lo vi yo me enamoré de este mapa, ¿no? Es una verdadera obra de arte. Realmente está bien estructurado, está bien ubicado, las relaciones jerárquicas casi perfectas. Definitivamente muy bien. Pudiera señalarle algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, hifas después del reproductor, pues las hifas también están en el vegetativo, ahí pudieron haber hecho algún tipo de ajuste. Ascomicotina de basidiomicotena en lugar de basidiomicota y ascomicota, que son los términos reconocidos hace muchos años para acá. Pero en sentido general hay que reconocer que ese mapa, siendo francos, es el mejor que he visto, pero por mucho, en todos los sentidos, ¿no? Jerarquía, organizaciones, lazos, vean holomorfos, cómo fueron capaces de establecer una línea uniendo los dos estadios, todo muy bien realmente. Y por supuesto partiendo del elemento central, que en este momento esa palabra creo que ellos la ponen y está bien, ¿no?
prefirieron poner ahí hongo, pudieron haber puesto micelio, pero les quedó bien organizado y la idea es esa, ¿no? Realmente lo que buscamos con este mapa mental es que ustedes puedan ver de una manera rápida cómo se relacionan estos conceptos que a veces, como son todos nuevos, no ubicamos las relaciones entre ellos, y creo que este mapa realmente les puede servir mucho a la hora de estudiar a todos para que lo ubiquen rápidamente las relaciones de los términos entre ellos, ¿no? A la hora de ir acercándonos y profundizándonos en esta semántica de la micología. Bueno, entonces eso es todo lo que pudiera por aquí agregar. Voy entonces con esta presentación a concluir lo que sería este seminario y la unidad de hongos. Ya con esto concluimos la unidad de hongos y vamos a dar inicio. Voy a aprovechar para avanzar, aunque sea unos 15 o 20 minutos, con lo que es el inicio de la unidad 3 de protozoarios. En lo que cargo esa presentación, voy a revisar alumnos que al inicio no estaban, si ya están, para ponerle la asistencia. Se encuentra ya Alejandro Calderón, juraría que lo vi por ahí. Sí, profe, aquí estoy. Es que está fallando mi internet, pero ya pude conectarme. Ok, gracias. Yareli Delgadillo. Ailín Galarza. Y aquí estoy. Ok, y pues ya, solo faltaría Yareli Delgadillo. Bueno, vamos entonces con... Voy a cargar la presentación de inicio de esta tercera unidad. Les decía, otro de los importantes grupos de parásitos que vamos a estudiar en este curso son los protozoos. Y vamos a comenzar hoy un poco a entrar en sus características generales. Ya a lo largo de esta unidad, pues ahondaríamos en todo lo que es su fisiología, reproducción, taxonomía y, por supuesto, también las cuestiones que tienen relación con la interacción con el hospedero humano. Ya nos ubicábamos el semestre pasado, inicios, como uno de los principales integrantes del reino protista. Son organismos que comparten muchas cualidades en común con los animales, por eso les llamaron así, protozoos, que significa primeros animales, pero definitivamente por muchas razones que ahorita vamos a ahondar, no son animales. Y desde el punto de vista médico, son uno de los grupos de parásitos más importantes, de los más importantes desde todo punto de vista, de la prevalencia, de la gravedad de las enfermedades, del gasto que representa en los sistemas de salud la atención a enfermedades causadas por protozoarios. Y por supuesto también desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Todo lo que hay detrás de medicamentos, fármacos, vacunas para tratar de lidiar, ¿no? Y de controlar algunas de estas enfermedades por protozoarios que están fuera todavía de cualquier tipo de control serio. Comencemos por definir sus características generales. Los protozoarios van a ser organismos siempre unicelulares, siempre van a ser unicelulares. Algunos pueden formar algunas colonias, pero aún dentro de esas colonias ellos siguen siendo organismos individuales. Pueden separarse de la colonia y rehacer su vida de forma individual. A diferencia de las bacterias, son organismos eucariontes. Morfologías muy diversas, fisiologías muy diversas, pero siempre eucariontes. Y eso significa mayor tamaño, uno o varios núcleos con membrana citoplasmática y sistemas membranosos complejos en el citoplasma. Los protozoos destacan, entre muchas otras cosas, por las formas tan variadas que tienen para nutrirse. En ese sentido los podemos clasificar de la siguiente manera, ¿no? Holozoicos son aquellos que se alimentan de otros organismos. Pueden ser otros protozoarios más chicos, bacterias, levaduras, también las algas. Y en ese sentido queda claro que tienen una nutrición heterótrofa. Estos son los zoicos. Saprofíticos, para aquellos que no andan de cazadores, sino más bien de recolectores, se alimentan de sustancias disueltas en el medio, pequeñas moléculas que quedan dispersas.
y las agarran de manera directa por un fenómeno como de pinocitosis. Saprozoicos, para aquellos que se alimentan de restos de animales muertos, animales o incluso a veces también plantas, que ya sean cadáver, por eso los de saprozoicos, y evidentemente también, al igual que los holozoicos y al igual que los saprofíticos, van a ser organismos quimioheterotróficos. Sin embargo, no son los únicos. En este reino hay una serie de organismos que tienen un metabolismo bastante complicado y pueden llegar a ser lo que se conoce como mixótrofos. Y por lo general son quimioheterótrofos, pero en determinadas condiciones pueden hacer una especie de fotosíntesis y tener esa dualidad. Pero, insisto, esas son las raras excepciones. Son las raras excepciones porque casi todos los protozoos son quimioheterótrofos, igual que los animales, igual que los hongos. Son organismos de respiración aerobia. Esa es la respiración casi predominante aquí. Es una respiración que conocemos. Sin embargo, es una respiración por momentos atípica. Los protozoarios no tienen, algunos de ellos, ni siquiera mitocondrias, y aún así hacen una respiración aeróbica. Otra cuestión que genera muchas diferencias en este grupo, en este filo, es la locomoción. Y de hecho es uno de los elementos fundamentales a la hora de poder clasificarlos. En este grupo van a haber organismos que se mueven por flagelos, puede ser 1, 2, 4 u 8. Ya conocen esa estructura de las bacterias, aquí es una estructura con morfología parecida y la misma función, generar desplazamiento. Pseudópodos, prolongaciones citoplasmáticas que actúan como brazos, permitiendo que el organismo se pueda estirar y encoger, desplazándose en el sentido que desee. Es lo que se conoce este movimiento por pseudópodos como movimiento ameboide. Si alguien ubica una ameba, pues así definitivamente se mueve una ameba, ¿no? Emitiendo pseudópodos. Otra forma de moverse es por cilios. Los cilios son vellosidades cortitas que pueden cubrir todo el cuerpo del paramecio. Del paramecio o de cualquier otro parásito de este grupo que tenga el movimiento por cilios. Son vellosidades mucho más cortas que los flagelos. Evidentemente, el flagelo puede darse tan o más grande que el cuerpo del protozoo, pero no ocurre así con los cilios. Son, digamos, haciendo la analogía, son parecidos como a las fimbrias de las bacterias. Son muchas, pero son cortitas. Y hay un grupo importante de protozoarios que se mueven con estas estructuras. Y por último, hay algunos que o no se mueven o se mueven a veces por ¿cómo decirles? Contracción, relajación, movimientos de contracción, relajación, sin poseer una estructura propiamente orientada al desplazamiento, como pseudópodos, flagelos o cilios. Y en ese sentido, pues hay una diversidad importante de formas de locomoción. La reproducción es otra cuestión que también es muy diversa aquí. Vamos a tener reproducción asexual, predominantemente asexual. Hay clases completas que solamente se dividen de forma sexual, pero hay unos privilegiados, podemos decirle así, que además de la reproducción asexual, que esto siempre la vamos a ver en todos, también vamos a ver que tienen la capacidad de reproducirse de forma sexual. Formas sexuales bastante interesantes que las estaremos observando más bien a lo largo de la unidad. En cuanto a las características del núcleo, les decía, muchos de ellos, tal vez la mayoría de ellos, tienen un solo núcleo en su estado adulto, pero hay varios que pueden poseer 2, 4 o hasta 8 núcleos en algún estadio de su ciclo de vida. De manera que no es válido lo que vemos en las células animales o vegetales, donde una célula tiene un núcleo, aquí puede tener varios.
En cuanto a las formas de reproducción, bueno, la sexual, en el caso de los protozoos, va a ser fundamentalmente por fisión binaria. Esa es la que predomina en casi todos ellos. En otros casos, algunos pueden reproducirse por una forma de gemación, que la vamos a ver muy poco en aquellos que tienen relevancia médica. Y hay otra forma de reproducción asexual que no está ahí en esa tabla, que es la esquizogonia, que involucra, ¿no?, un estadio intracelular para que tenga lugar la reproducción asexual. Esa esquizogonia sí la vamos a ver en muchos representantes de interés médico. La tiene Plasmodium, la tiene también Toxoplasma, la tiene Cryptosporidium. Es una de las más difundidas. En cuanto a los mecanismos de reproducción sexual, está la isogamia. La isogamia, que es la reproducción que se origina cuando ocurre la fecundación entre dos gametos provenientes de individuos diferentes y generalmente de tamaños parecidos. Esto sería el equivalente a lo que vimos de apareamiento heterotálico en los hongos. Recuerdan hace un momento, ¿no? Para que haya isogamia tienen que aparearse gametos provenientes de individuos diferentes. Pero también vamos a ver el equivalente al apareamiento homotálico, ¿no? Y es aquí la autogamia. En este caso sí, son dos gametos de sexo opuestos, pero formados en un mismo individuo. Es una variante a nivel unicelular de lo que sería el hermafroditismo también. Y tenemos la citogamia o conjugación. Esta es exclusiva solamente de una división, más bien de una clase, que son los ciliados. Son los únicos organismos de este grupo capaces de generar citogamia o conjugación. Este proceso de reproducción por conjugación nada tiene que ver, o casi nada tiene que ver, con la conjugación de las bacterias, que era un simple fenómeno de transferencia de un plásmido. En el caso de la conjugación o citogamia, dos protozoarios ciliados diferentes van a unirse y van a intercambiar micronúcleos. Cada uno de ellos en estado adulto tiene dos núcleos, uno grande y uno chiquito. Ese chiquito micronúcleo, aunque es micro, tiene toda la información genética del individuo. Y entonces ocurre ese fenómeno. Yo te doy el mío y tú me das el tuyo, y ya luego ese que me diste yo lo recombino con el otro con el que me quedé, con el macronúcleo. Y evidentemente de eso van a surgir células con un genoma totalmente diferente a los progenitores. Es, insisto, un mecanismo de reproducción que solamente vamos a ver en los ciliados. Los protozoos se pueden cultivar, igual que las bacterias, igual que las levaduras, igual que los hongos, pero no son todos. Hay algunos protozoos que realmente no se pueden cultivar en medios sintéticos y para ellos, al igual que con los virus, solamente los puedes obtener en cultivos de tejidos o en animales que sean susceptibles. Los más complejos, los coccidios, por ejemplo, como Toxoplasma, como Plasmodium, esos definitivamente no los vas a poder cultivar en un medio sintético. Pero los más simples, dígase las amebas, las giardias, los que se mueven por cilios, flagelos o pseudópodos, esos sí se pueden cultivar en medios de cultivo. La mayoría de esos medios o son líquidos o son bifásicos, es decir, tienen una fase líquida y una fase gelatinosa. Y allí con los nutrientes suficientes puedes obtener una carga suficiente de protozoarios en 24, 48, 72 horas. Y eso te facilita el diagnóstico porque después puedes observar la muestra al microscopio y podrás ver el protozoario en abundancia. Los factores a considerar pues van a depender de la fisiología, de la nutrición, de las características propias de cada protozoario. Se debe considerar la temperatura. Para la mayoría de los patógenos humanos queda claro que 36 grados es una excelente temperatura de incubación. pHs, al igual que las bacterias, les va bien en pH neutros o ligeramente alcalinos. Y bueno, ya hay algunos que, por ejemplo, el causante de la enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi,
pues ese necesita también suplementos adicionales, ¿no? Un poquito de elementos sanguíneos para que pueda crecer bien. Pero la mayoría, insisto, crece en medios donde lo que necesitan es agua, fuentes de carbono, nitrógeno, minerales y listo. Darle las condiciones ambientales apropiadas. Casi siempre muchos crecen en aire. Algunos sí necesitan condiciones de microaerofilia, como algunas amebas, pero no son de cultivo exigente la mayoría. Otra cuestión distinta son los de este grupo de los coccidios, que evidentemente en su ciclo de vida ellos se meten a nuestras células para reproducirse y por tanto, si tú quieres obtenerlos en cultivo, tienes que darle lo mismo, ¿no? Tienes que darle un cultivo celular o tienes que darle un organismo vivo para que puedan parasitarlo. Morfológicamente son muy diversos y de hecho no hay una clasificación en base a la forma porque sería absurdo, ¿no? Hay tantas formas en los protozoos como tantas tú te puedas imaginar. Aquí solo una pequeña representación de esto que te puedes encontrar en algunos ambientes acuáticos y muchísimas más, ¿no? De manera que la diversidad es tan alta y tan impresionante que, insisto, cualquier forma que tú te puedas imaginar, muy probablemente te la puedas tropezar en el mundo microbiano, en el mundo de los protozoos en particular. Y bueno, en cuanto a la estructura, pues básicamente los protozoos, la mayoría viven en una sola forma, la forma vegetativa que se le llama trofozoito, la forma que crece, que se divide, que come, que produce toxinas, que se pega al intestino, etc. Y ahí lo vemos con el caso de Endolimax nana, un parásito intestinal humano. Bueno, un comensal más que un parásito oportunista. Lo que está a la derecha, que mide de 8 a 10 micrómetros, es el trofozoito de Endolimax nana. Vean que tiene un núcleo central con un cariosoma denso. Y lo que tenemos a la izquierda es una forma que presentan a algunos protozoos. Es importante esto. No todos los protozoos tienen la capacidad de formar quistes. El quiste es una estructura de resistencia, pero también es una forma de multiplicación. Es una cuestión rara. Hace las dos cosas a la vez. Generalmente el quiste tiene una pared delgadita, pero suficientemente gruesa como para que sea más resistente que la membrana del trofozoito. Y eso le garantiza mayor resistencia a muchos factores ambientales. En detrimento pierde la capacidad de adherencia que tiene el trofozoito, pero se hace más resistente. Y bueno, los protozoarios que producen quistes definitivamente tienen más opciones de infectar, ¿no? De ser transmisibles que los que no lo producen. Y como pueden ver, entre el quiste y el trofozoito hay diferencias morfológicas. En el caso particular de Endolimax nana, el quiste es más chico, por lo general es más chico también que el trofozoito siempre. El quiste maduro en este caso tiene 4 núcleos, vean que el trofozoito tiene solo 1. Hay otras especies donde el quiste tiene la misma cantidad de núcleos que el trofozoito o tiene muchas más, puede llegar a tener hasta 8, como en Tameva coli, pero ya va a depender de cada especie. Lo cierto es que morfológicamente son diferentes, el trofozoito es fisiológicamente activo, el quiste es metabólicamente pobre, es decir, prácticamente no hay metabolismo allí, se trata solo de sobrevivir hasta que el ambiente te ponga en un lugar favorable. Y esa dualidad, ¿no? De pasar de quiste a trofozoito y de trofozoito a quiste, sin dudas le da muchas ventajas a las especies que tienen esa capacidad. A lo largo del curso vamos a ver parásitos humanos importantes que tienen la capacidad de producir quistes, como Entamoeba histolítica y Giardia lamblia, pero también vamos a ver otros que nunca generan quistes, como Trypanosoma cruzi o como Trichomonas vaginalis. Y eso sin duda los limita mucho en las formas de transmisión. Bueno, ahí le vamos a dejarle aquí para ya mañana, bueno, en la siguiente clase, continuar desarrollando los siguientes temas, empezando por la clasificación. ¿Dudas, comentarios antes de cerrar? Bueno, muchísimas gracias a todos y que pasen una buena tarde. Nos vemos en la siguiente. Gracias, profe. Buen día del amor y la amistad. Gracias.